Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros, abrir su mente y su corazón a esta información. Y les cuento que aquí tenemos una invitada de lujo, ella es Marisa Cardoso, neuroentrenadora, y vamos a aprender realmente cómo entrenar el cerebro, cómo transformar y cómo cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de vivir. Ustedes conocen esa frase tan poderosa donde pones tu atención, pones tu energía y eso es lo que se materializa. Y no entiendo cómo los seres humanos, ¿por qué me incluyo? Muchas veces vivimos en esa zona conocida, porque acuérdense que ya hemos cambiado el término, no es zona de confort ni zona de comodidad, es zona conocida, y ahí nos quedamos por miedo a mirar otras posibilidades. El universo es infinito, el mundo es infinito y podemos cambiar la vida en el área que sea. Si en este momento no tienes buenas finanzas, estás regular en las relaciones, tu salud no está bien, puedes entrenar tu cerebro y puedes cambiar tus resultados. Eso te lo aseguramos porque esta mujer es una tesa, como decimos en Colombia, y nos va a enseñar realmente cómo funciona esta lámpara de Aladino, porque es mágico realmente nuestro cerebro. Bienvenida a esta familia Diario de Diana, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Diana, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Médica, entrenadora, científica, y hace poco te entregaron un premio. Sí, me entregaron el doctorado honoris causa en la Universidad de México. Felicitaciones. Gracias. De verdad que este mundo científico y todo lo que se ha descubierto acerca del cerebro y de cómo podemos cambiar nuestra vida transforma el pensamiento humano y nos hace mejores seres. Así que empecemos. ¿Cómo funciona nuestro cerebro y por qué somos nosotros mismos quienes nos bloqueamos ante diferentes áreas de la vida? Bueno, la mayoría de las personas no saben cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces he tratado de bajar esto a un lenguaje muy sencillo. A pesar de la formación científica que tengo, hay que hacerlo fácil y sencillo. Entonces yo siempre le digo a las personas que tienen que comparar su cerebro con una biocomputadora. Entonces a partir de ahí vamos a empezar a entender cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que comanda todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros proyectamos en esta realidad y nuestra propia biología. Todo el mundo tiene un cerebro y no sabe usarlo. Ustedes imagínense una biocomputadora llena de programas que tampoco conocemos qué programas tenemos y que están en nuestra mente subconsciente funcionando en piloto automático. Ahí es donde empiezan nuestras limitaciones, ahí es donde empieza nuestra dificultad en la vida, ¿no? Porque al no conocer esa información, y esa información es la que proyecta y la que crea nuestra realidad. Porque el propósito que tiene esta información es que nosotros aprendamos y conozcamos qué hay dentro de nosotros para poder seguir evolucionando y trascendiendo. Entonces es fundamental que las personas empiecen a conocer el manejo simple del cerebro, ¿no? Empezar a ser usuario básico, no hace falta de que tengan la parte de neurociencias, pero sí que aprendan a gestionar su realidad, sus relaciones, sus finanzas, entendiendo cómo funciona básicamente el cerebro y cómo ellos lo pueden manejar. Marisa, a mí me sorprende, y tú me dirás si estoy equivocada o no, pero eso lo he leído en diferentes documentos, y es que Einstein era un genio y solamente utilizaba el 10% de su cerebro. Pues entonces imagínate nosotros, el común, ¿cuánto porcentaje utilizamos? ¿Esto es cierto? Sí, nosotros utilizamos, en realidad cuando se dice que utilizamos un porcentaje, si te digo la verdad, desde la ciencia utilizamos mucho más. En realidad vamos a dividir el funcionamiento consciente y lo subconsciente. Eso es otra cosa, porque sí utilizamos todo nuestro cerebro, ¿no? Entonces, pero de forma pedagógica, el 5% es consciente y el 95% es subconsciente. Y algo que las personas tienen que saber, nosotros creamos la realidad con el voltaje que nuestro cerebro forma, ¿no? Mientras más conexiones cerebrales tiene, más voltaje tiene. Y eso hace que se proyecte en esta realidad toda la información que tenemos dentro. Si yo conscientemente quiero tener una pareja armónica, y digo quiero tener una pareja armónica y hago todo para tener una pareja armónica, pero en mi mente subconsciente, en el 95% tengo información de que mis abuelos se han separado, de que mis padres peleaban mucho, es muy difícil que a la hora de yo proyectar esa realidad, proyecte ese 5%. Entonces es ahí donde las personas empiezan a decir, pero no entiendo, si yo hago todo lo posible, soy una mujer guapa, me arreglo, trabajo, soy fiel, pero sin embargo me engañan, me maltratan,
y como que no entran en resonancia con lo que están experimentando. Y eso tiene que ver entre el 5 y el 95%, cómo creamos la realidad. Es que si nos pegamos a esa regla o a esa norma que estamos en nuestra vida actuando, comportándonos según ese 95% subconsciente, pues eso quiere decir que estamos actuando de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a lo que vivimos cuando estábamos pequeñitos, de acuerdo a lo que escuchábamos de papá y mamá, de abuelos, de la gente que siempre estaba en nuestro entorno. Pues entonces imagínate, no tomamos decisiones propias, tomamos decisiones con base en lo que escuchamos, vimos o experimentamos. Totalmente. Imagínate lo que es funcionar con información de experiencias de nuestros ancestros, de nuestros padres y también de la sociedad. Y nosotros no nos damos cuenta, creemos que esa información somos nosotros. Ahí es donde se desarrolla la personalidad, porque todo lo que nos han dicho, que éramos buenos, que éramos malos, inteligentes, que éramos capaces o incapaces, esa información o esos programas están en esa mente subconsciente y nosotros creemos que somos esos programas y nos relacionamos con el mundo a través de esos programas. Si esos programas no son positivos, por supuesto que nuestra realidad va a ser muy limitante, pero si esos programas son positivos, nos van a empoderar y nos van a permitir conseguir cosas extraordinarias. Entonces vamos a comenzar desde lo más básico. ¿Qué necesitamos como seres humanos aprender de cómo funciona nuestro cerebro para empezar a entenderlo, para empezar a comprender cómo nos comportamos en nuestro día a día? Bueno, básicamente esto que te conté, ¿no? Cómo creamos la realidad. Las personas tienen que tomar conciencia cómo funciona el cerebro. Es importante que entiendan que nosotros creamos todo lo que tenemos dentro de esta biocomputadora. Si esa información no está en nuestra mente subconsciente, en ciertos archivos, porque como es una biocomputadora, tiene archivos, tiene carpetas. Muchas personas les pregunto, ¿cuántos archivos creen que tenemos? Tenemos en realidad 4 carpetas, ¿eh? No es tan complejo, por eso la mente hasta nos han hecho creer que es muy compleja. Pero para el funcionamiento básico solamente hay 4 archivos. Entonces hay un archivo de la personalidad o del destino, hay un archivo genético, que ahí está toda la información que hemos heredado de nuestros padres y ancestros. Luego hay un archivo del ser, que ahí albergamos la información desde que existimos en este planeta. Y luego hay otro archivo mucho más grande que es el archivo universal, que ahí está la información de todo lo que ha existido y todo lo que va a existir. Ahí está la información universal, donde nosotros nos conectamos con eso que es la espiritualidad, ¿no? ¿Y cómo hacemos para conocer cada archivo, cómo funciona en nuestra vida y cómo empezar a cambiar los programas de esos archivos que no nos sirven por los que sí nos sirven? Bueno, como hay diferentes archivos, también tienen diferentes aplicaciones. Entonces, cuando hablamos de un archivo de destino y de la personalidad, estamos hablando específicamente de las creencias limitantes, de esa información que nosotros hemos introducido a través de la experiencia de otros o de lo que nos han transmitido. Eso se alberga en el cerebro límbico. El cerebro límbico va a anclar todas estas experiencias específicamente con una herramienta que tampoco la hemos usado bien, que son los sentimientos. Aquí tenemos que empezar a tener claro conceptos, emoción y sentimiento, porque esa es la llave para entrar a diferentes lugares de nuestro cerebro y poder acceder a la información y activar estructuras como nuestro neocórtex que nos van a permitir tener comprensión y entendimiento. Entonces, básicamente, para empezar a desactivar estas creencias limitantes, primero tengo que identificarlas, porque hay muchas personas que no pueden identificar. Sufren y tienen dolor y no pueden identificar esas creencias limitantes. Es que mira, la gente se cuestiona mucho con esos temas y dice, pero ¿cómo así que si yo nunca me he casado y tengo miedo a una relación es que tengo una creencia limitante? Explíquemelo, por favor. Explícanos eso y explícanos también cómo sé, de acuerdo a cómo funciona nuestra vida o veo resultados en mi vida, que tengo creencias limitantes, cómo las detecto y cómo las empiezo a trabajar. Todas las preguntas en una. Fantástico. Bueno, por eso te contaba esto de los sentimientos y de las emociones, porque mi termostato va a ser el sentimiento en el caso de las creencias limitantes. Y algo que también nos pasa a los seres humanos por cómo nos han puesto estas creencias religiosas y culturales, nosotros tenemos miedo a enfrentar el dolor y el sufrimiento.
y realmente el dolor y sufrimiento es la puerta de entrada. Entonces cuando estoy ante una creencia limitante, vivo situaciones de dolor, sufrimiento, incomodidad, incertidumbre, una enfermedad, porque una enfermedad también puede ser producida por creencias limitantes, porque no las puedo gestionar, entonces las sigo acumulando, hasta que produce una alteración biológica en el cuerpo y se producen las enfermedades. Entonces, para nosotros poder detectar una creencia limitante, tengo que empezar a analizar mis sentimientos ante la vida, ante las experiencias. Si me siento incómoda, si me incomodan cómo me mira, o si hay una persona y eso me genera una sensación extraña en el cuerpo, no hay equilibrio, estoy ante una creencia limitante. Si tienes una creencia limitante, te bloqueas en determinada área de la vida. O sea que, hablándolo también en lenguaje muy sencillo, en eso que te sientes bloqueado, ahí es donde tienes una creencia limitante. Voy a utilizar comillas, mal en el amor, mal en el trabajo, no tienes buenos resultados económicos, te cuesta estar en grupos sociales. Cuando te sientes incómodo, que es lo que explicas de los sentimientos, es lo que tienes en tu subconsciente. Exactamente, por eso ahí tiene el funcionamiento básico el sentimiento. Nosotros utilizamos el sentimiento para relacionarnos y no es una herramienta de relación, porque al ser bipolar, o sea, nosotros estamos primero, hoy te quiero, mañana no, hoy te necesito y mañana no, entonces digamos que no es funcional. Pero sí nos permite estas dos polaridades, cuando estamos en cualquiera de las dos polaridades, que hay una información que dentro de nuestra mente subconsciente no está ordenada, ni organizada, ni clasificada. Entonces nosotros la proyectamos en esta realidad para poder vivirla y la recibimos a través de los sentidos, gusto, olfato, tacto, la percibimos, la clasificamos y ahí es donde esto vuelve al cerebro para, si llegamos a la comprensión y al entendimiento, que esa es una de las claves también, ¿no? Esa creencia limitante puede transformarse. Si nosotros no tenemos información y herramienta para hacerlo, esa información vuelve al cuerpo para que cuando nosotros vivamos estímulos externos similares o parecidos, que estimulen nuestros receptores y estimulen los mismos sentimientos, vamos a generar la química en el cuerpo, creando la misma realidad con diferentes actores. Y el cerebro no va a distinguir lo real de lo virtual. Y algo muy importante, mientras yo más repito esto, más voltaje tiene mi cerebro y la experiencia es mucho más potente para que nosotros podamos ver, entender y transformar, ¿no? O sea, tiene un propósito. Ahorita lo hacemos con un ejemplo básico y sencillo. Vamos a aprender a hacerlo, porque antes quiero hacer como un gran paréntesis. Tú dices que creamos la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud lo asegura en un gran porcentaje, que creamos nuestras enfermedades. Tú, esa es una pregunta muy personal de Diana Álvarez, como médica, como científica, como ser espiritual, que también has verificado científicamente que la espiritualidad sirve, ¿crees que la enfermedad también es una combinación de creencias limitantes, de emociones no gestionadas, pero también hay un plan del alma, también hay cosas que vienen desde otro plano que tenemos que experimentar aquí? Totalmente. Pregunta científica. Sí, totalmente. Por eso es bastante extensa la respuesta si te tengo que explicar cómo funciona este mecanismo. Pero nosotros somos espirituales, somos físicos, somos psíquicos, o sea, todo está integrado, todo funciona junto, no funciona por separado. O sea, nosotros tenemos una conciencia, la parte espiritual o el alma, como muchas personas lo llaman. Esa alma viene con un plan, viene con una información, viene con la necesidad de experimentar ciertas experiencias que todavía necesita esa alma ordenar y clasificar para su proceso de evolución y trascendencia. Eso es como que nos instalaría en un pendrive, el alma, en la glándula pituitaria. O sea que ya vamos a lo científico. Y ya vamos experimentando realmente todos estos conocimientos en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir. Sigamos entonces con el ejercicio del cerebro. ¿Cómo empezamos a trabajar eso que nos explicaste hace un momento? Bueno, empezamos primero observándonos, detectando estos límites, ¿no? Por ejemplo, también, ¿por qué mis hijos son rebeldes conmigo?
¿Por qué cuando llego a casa encuentro todo desordenado? Cuando dije que lo ordenaran, no me obedecen, son muy rebeldes y vengo del trabajo agotada y siempre me encuentro con esa situación. La rebeldía que presentan nuestros hijos es una forma donde nosotros estamos proyectando también creencias limitantes. Si se te ha pinchado la rueda de un auto, si se te cae el teléfono y se te rompe la pantalla. ¿Todo? Si hay ratas en tu casa y te molestan. Todo lo que te genera incomodidad, miedo, molestia, lo estás creando. La realidad se está creando constantemente y nos está diciendo que hay una limitación. ¿Cómo creas esa realidad? Y ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque más de una persona ha estado un poquito molesta cuando aquí regalamos esta información y decimos que creamos cada acto de nuestra vida. Entonces a veces se enojan y dicen, ¿cómo se les ocurre decir que nosotros creamos un robo, por ejemplo, o que se quiebre la pantalla del celular, o que se me rompa el vestido? Bueno, desde cosas muy mínimas hasta cosas más grandes. ¿Cómo es eso, Marisa? Bueno, totalmente, o sea, todo lo que nosotros, el cerebro solamente proyecta en esta realidad la información que tiene y necesita. Entonces nosotros constantemente estamos proyectando esa información, incluso en los sueños, ¿no? Estamos constantemente proyectando esa información a través de esta glándula, que es la glándula pituitaria, que es la encargada de transmitir a nuestro neocórtex y ver si esa información ya la hemos vivido o no. Si no la hemos vivido, la proyecta directamente en esta realidad viviendo las experiencias. Nosotros recibimos esa información por nuestros sentidos externos. Nuestros sentidos externos los llevan al cuerpo y a partir de ahí que los llevan al cuerpo empezamos a grabar esos químicos, esos neurotransmisores que después vuelven al cerebro para poder tomar dos caminos. El primer camino es, si encuentra información de comprensión, esa limitación se desactiva. Si no encuentra comprensión, se vuelve a guardar en la propia biología. Freud aseguraba que nuestros sueños simplemente son la respuesta a nuestras experiencias, a nuestro subconsciente, a lo que queremos ver, a nuestros deseos reprimidos. O sea que los sueños no se pueden generalizar. Me refiero, tú a veces encuentras libros de sueños, significados de sueños en internet y no siempre es lo mismo porque un sueño va de acuerdo a lo que tú le pongas, a lo que tú hayas vivido, hayas experimentado. Cuando soñamos con nuestros seres queridos que ya se han ido, ya se han muerto, esto quiere decir que es una proyección de lo que queremos ver o cómo funciona. Sí, sí, el subconsciente tiene diferentes niveles, como un edificio, ¿no? Entonces, depende a qué piso nosotros subamos, nos vamos a conectar con la información. Pero en realidad nosotros nos conectamos con estos extractos del subconsciente a través de nuestra vibración. Y la vibración tiene mucha relación con lo que estamos pensando, viviendo en el día. Entonces, si yo estoy viviendo una situación específica de duelo, de pérdida, inconscientemente me estoy conectando con esa vibración, porque todos estos pensamientos son subconscientes, o sea, no estamos pendientes. Los sueños tienen diferentes niveles, hasta puedes empezar a entrenar sueños lúcidos y de ahí vas a los viajes astrales. Son capacidades que tiene el subconsciente, pero normalmente como las personas no saben manejar, no utilizan como herramienta los sueños para esta realidad, porque es fantástico. Las personas cuando van entrenando los circuitos, por ejemplo, me cuentan, es desactivado en sueños. ¿Es posible? Por supuesto que sí, porque ya empiezan a desarrollar sueños lúcidos, donde tú puedes manejar la herramienta en sueño y es mucho más profundo, porque estás directamente en el subconsciente. Ah, ¿Entiendes? O sea que también pueden ser tus mismos deseos de volver a ver al ser querido. Exactamente. O por ejemplo, si estás... Por ejemplo, tú estás aquí, esta es la casa de tu abuela, y sientes el perfume o la taza, cualquier cosa que active tu cerebro te va a conectar con la vibración esa subconscientemente. Así lo huelas, así y lo tú huelas, aseguras que claro, lo hueles. porque está grabado por nuestros sentidos, la frecuencia y la vibración de esa experiencia. Entonces tú no te has dado cuenta o has pasado cerca del cuadro de tu abuela, tus sentidos externos lo han visto, tú no has prestado atención, pero esa vibración se engancha directamente con la mente subconsciente. Quiere decir que si entreno mi cerebro, puedo cambiar los resultados en mi vida. Yo soy una convencida de eso, pero quiero que lo digas tú. Sí, totalmente. Cuando nosotros entrenamos nuestro cerebro, cuando conocemos cómo funciona, es impresionante. Al principio nos cuesta cambiar esas creencias limitantes, porque es como aprender a manejar un coche.
tengo que meter la palanca, mira por el retrovisor, entonces nos cuesta, entonces nos demoramos más. Desactivar una creencia limitante nos puede llevar 2 horas cuando recién empezamos, pero a medida que nos vamos entrenando me duele la cabeza y empiezo a pensar, a ver, ¿cómo desactivo este circuito? Voy caminando y chao dolor de cabeza, ¿no? Porque es entrenamiento, esto va a mayor velocidad, es simplemente técnico el aprender a utilizar el cerebro. Y es increíble cuando empezamos a entrenarnos en esto, cómo se van manifestando las cosas, ya tú las piensas y las cosas llegan. Bueno, nos vas a dejar ejercicios de verdad para que empecemos a entrenar este cerebro, prácticos para la gente escéptica. Estamos hablando con una médica científica, recuerden, para la gente que dice, esa es carreta muchas veces que ustedes hablan allá, porque la vida es como es y uno no puede cambiar, uno sí puede cambiar la vida y uno sí puede cambiar su percepción y puede cambiar sus resultados. Se los digo porque yo lo he hecho con la mía. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Bueno, primero vamos a empezar a detectar nuestras creencias limitantes, ¿no? Vamos a empezar a observarnos día a día. Yo les recomiendo que empiecen a agarrar un cuaderno y empezar a anotar, ¿no? Todo lo que te molesta. Todo lo que te molesta, todo lo que te incomoda, lo que te produce una emoción y te genera desequilibrio. Y si tienes una enfermedad, por supuesto que también estamos ante una creencia limitante crónica y muy subconsciente. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que detectar el sentimiento. ¿Qué sentimiento tengo ante esta experiencia? ¿Me pongo triste porque me siento rechazado, me siento excluido? ¿Qué es lo que estoy sintiendo de esta experiencia? Para poder encontrar el patrón común, porque para que yo sepa que eso es un circuito, yo le llamo circuito, ¿sí? Para que sepa que es un circuito yo tengo que verificarlo. Entonces un circuito tiene la característica que siempre se repite en el tiempo. Entonces, como esa experiencia no ha sido procesada, la vuelvo a repetir, la vuelvo a proyectar, pero siempre con mayor intensidad porque el voltaje aumenta. Entonces, supongamos que siempre doy este ejemplo, por ejemplo, a los 45 años me roban la casa, a los 35 me roban el marido, a los 15 me roban la fiesta de cumpleaños. No, es un ejemplo. Entonces, si nosotros empezamos a ver, me roban, donde está la limitación, y empezamos a verificar en la línea de tiempo que esto nos ha pasado en menor magnitud en el tiempo, el sentimiento de nosotros es frustración. Entonces tenemos que empezar a ver hacia atrás cuándo nos hemos frustrado. Yo tengo que buscar el sentimiento, la frustración en el tiempo para verificar que la estoy proyectando en diferentes escenas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Diana. Bienvenida a esta casa y que sean muchas más. Gracias, gracias. Tan linda. Un beso para todos y recuerden que ser feliz es una decisión. Nos vemos luego para que escribamos juntos una nueva página de este diario. Chao, chao.